Buenos días, queridos estudiantes. Hoy día es la entrega 3.5 de el proceso de cómo se identifican símbolos y cómo se registran símbolos para poder trabajarlos en sus cuadernos de proceso y además en su estudio comparativo. Como ya hemos visto durante la semana, hoy día nos toca llegar a un nivel más alto, que es eh, tener en cuenta la audiencia según Price y según Freire. ¿Cuál es el proceso para analizar la importancia cultural de un objeto? Lo primero es generar preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de los símbolos cuadrado blanco sobre cuadrado blanco en el contexto ruso de 1913? Por ejemplo, sería uno de las preguntas. O identificar en el contexto eh, cuáles son las influencias más importantes del artista. Ese sería el primer paso, generar algunas preguntas. El segundo paso sería identificar fuentes del contexto, ¿no? Cómo ha sido, por ejemplo, usado un tocapu inca o cómo ha sido usado la pintura de Malevich suprematista. Para luego pasar al paso 3, que tiene que ver con la bibliografía. Entonces, tenemos que tener alguna bibliografía sobre el tocapu, que esta puede ser una bibliografía inicial, ¿no? Que es bien interesante, porque es inicial, nos está diciendo qué es el tocapu y el vocabulario y la hipótesis de que es un vocabulario, ¿no? Ese es un elemento. Y otra, una pues, que tiene que ver con este elemento que es el tocapu, pero como vocabulario, ¿no? Un vocabulario que nosotros no conocemos. Entonces, también podría ser por su función. Y para esto sí necesitamos PDFs, ¿no? Una voz autorizada, no nuestra propia voz. Entonces aquí, por ejemplo, yo he encontrado una tesis de maestría bastante interesante sobre los tocapus. Entonces, ahí está la referencia y la idea es que tengan dos o tres fuentes que describan la importancia cultural del símbolo en su contexto. Eso es lo que hay que describir, identificar y describir la importancia cultural del símbolo en su contexto, utilizando fuentes que vamos a utilizar la metáfora de voz autorizada. Entonces, aquí está el documento, que es bastante largo, ya es un ejemplo, y luego el paso 4, que es evaluar, ¿no? Y en la evaluación tenemos que describir el contexto de creación del símbolo, ¿no? Conectar el símbolo con las intenciones del artista, ¿no? Conectar el símbolo con la función del objeto y conectar el símbolo con la interpretación. Acordémonos que tenemos que tener niveles de interpretación. Un texto crítico es interpretativo, ¿no? Es el nivel más alto, y a un PDF. Un texto periodístico es un nivel descriptivo y su propia voz también es una opinión relevante e importante. Entonces ahí tenemos tres niveles de interpretación en el contexto. Del crítico, repito, del periodista y de ustedes mismos. Muchísimas gracias, nos vemos en la clase en un momento. Hasta luego.